tiene la perspectiva correcta de la interpretación, en geometría, un axioma es una verdad evidente por sí misma, un hecho aceptado como verdad por la fuerza de su argumento. En la lógica, un axioma es una inferencia que no necesita ser probada para justificar su validez. Un ejemplo de tal axioma es que los valores que equivalen a lo mismo son equivalentes el uno al otro. Si A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a B. Otro ejemplo de un axioma es que un entero es mayor que cualquiera de sus partes. Ahora, un corolario es una inferencia lógica de un axioma. Dada la verdad de un axioma, ciertas declaraciones lógicas pueden ser inferidas a partir de ella. Cuando nosotros vamos a abordar la Biblia, una verdad evidente por sí misma es que la Biblia es un libro. Entonces, al igual que otros libros, fue escrita en lenguajes hablados con el propósito de comunicar las ideas de los escritores a los lectores. Otra observación obvia con respecto a la Biblia es que es un libro divino. Es muy claro que la Biblia, aunque es similar a otros libros, es única por su origen divino. La palabra es un libro humano, libro divino. Varios corolarios se pueden formar. Esto puede pensarse como los principios básicos de la interpretación o de la hermenéutica. En otras palabras, las reglas o principios para interpretar la Biblia no son arbitrarios, no son impuestos como leyes por encima de la Biblia, porque entonces podríamos estar diciendo que estos principios tienen mucho más autoridad que la Biblia misma, sino que estos principios se derivan de los axiomas fundamentales que hemos considerado anteriormente, que la Biblia es entonces un libro humano y con un origen divino. Los principios de interpretación no son inventados, sino que forman parte de la naturaleza del hombre. El hombre, siendo un ser comunicador, siempre ha tratado de dirigirse a otros seres humanos de tal manera que estos entiendan lo que les está diciendo. Cuando una persona es abordada, automáticamente comienza a interpretar al tratar de comprender lo que se le está comunicando. Esto es parte de la naturaleza del hombre. Moisés Stuart escribió sobre esto en el año 1832 después de Cristo. Los principios de la interpretación, dice, conforme a sus elementos sustanciales y esenciales, no son una invención del hombre, ni producto de su esfuerzo ni de sus habilidades aprendidas. No, apenas se puede decir con veracidad que fueron descubiertos por él. Estos principios tienen la misma edad que nuestra naturaleza. Desde que el hombre fue creado y dotado con el poder del habla y hecho un ser comunicativo y social, tiene la ocasión de practicar los principios de la interpretación y en realidad lo ha hecho. Desde la primera vez que un ser humano se dirigió a otro por medio del lenguaje hasta el tiempo presente, las leyes esenciales de la interpretación fueron y continúan siendo un asunto práctico. La persona abordada siempre ha sido un intérprete en todos los casos en que ha oído y entendido lo que se le ha dicho. Por lo tanto, toda la raza humana es y siempre ha sido intérprete. Es una ley de su naturaleza racional, comunicativa e inteligente. Así como un ser humano fue formado para dirigirse a otro por medio del lenguaje, también ese otro ha sido formado para interpretar y entender lo que fue dicho. Entonces, la interpretación en sus principios básicos o fundamentales es un arte nativo, por así decirlo. Es por supuesto un arte universal, común en todas las naciones, tanto bárbaros como civilizados. Uno no puede cometer un error más palpable en relación con este tema que suponer que el arte de la interpretación es en sí mismo totalmente dependiente de una habilidad adquirida para el descubrimiento y desarrollo de sus principios. La habilidad adquirida sí ha contribuido a una exhibición ordinaria y a la disposición de sus principios, pero no más que eso. Los materiales ya estaban en existencia antes de que la habilidad intentara desarrollarlos.
En otras palabras, los principios de interpretación de la Biblia simplemente son descripciones de la manera en que la gente piensa y lee cuando intenta entender el significado de cualquier escrito. No son invenciones, son descubrimientos. En lugar de ser creados, estos son observados. Si fueran arbitrariamente creados o concebidos por el hombre, entonces cada persona pudiera inventar sus propias reglas o principios de interpretación. Pero ya que estos principios son parte de la manera normal en que el hombre se comunica, deben ser considerados como universales. No son reglas especiales aplicables solo al estudio bíblico. Conocer las reglas es fundamental para jugar un buen partido. Para un jugador, ignorar las reglas o diseñar las propias es crear caos. Entonces sería imposible jugar un partido de manera que tenga algún sentido. Entonces, cuando hablamos de la interpretación de la Biblia como una ciencia y un arte, nos referimos como una ciencia en que hay reglas que deben ser empleadas y como un arte, estas normas deben ser observadas correctamente.